El objetivo de este video es crear una base de datos partiendo del modelo de datos de un caso relacionado con parte de un proceso de facturación. Esta se creará inicialmente utilizando el entorno gráfico de MySQL Workbench, generando así las tablas, relaciones y se importarán datos desde unas tablas de Excel. Este caso ya se ha venido analizando en videos anteriores y ya se ha realizado la explicación de algunas partes, como por ejemplo, se explicó el análisis del caso, donde se identificaron entidades, atributos, relaciones. Estas se plasmaron luego en esta tabla como a manera de resumen. Partiendo de esta tabla se creó el diagrama entidad-relación. Este diagrama entidad-relación se realizó pues utilizando todo ese análisis realizado con esas entidades, esos atributos, esas relaciones. Posteriormente, partiendo de este diagrama, se desarrolló el modelo relacional, se creó el modelo relacional mapeando desde el diagrama anterior a este modelo las diferentes entidades a sus respectivas tablas, sus atributos a sus respectivos campos y sus relaciones correspondientes. Partiendo de este diagrama, pues se empezaron a realizar los diseños o los desarrollos de las bases de datos, las creaciones de la base de datos. Se hizo inicialmente en Access, donde llegamos a este punto, a crear el modelo relacional utilizando Access. Se crearon las tablas, las relaciones de manera gráfica. En esta oportunidad vamos a crear nuestra base de datos, pero utilizando otra herramienta. Vamos a utilizar MySQL Workbench para crear nuestra base de datos y nuestro modelo nos deberá quedar algo parecido a esto. Bien, para dar inicio a este proceso, pues partiendo digamos que de este diagrama, ¿sí? Vamos a crear nuestras tablas, nuestra tabla cliente, zona cliente, ciudad cliente, estado cliente, su tabla correspondiente hija que es clientes, sus llaves primarias, ID tipo, su llave foránea, ID tipo, ¿sí? Crearemos la tabla factura, la relacionaremos con cliente, ¿sí? Cada una de las tablas con sus correspondientes llaves, sus correspondientes llaves foráneas, sus campos, la tabla de relación, detalle factura para relacionar factura con producto, las llaves foráneas de la detalle factura, vemos que no tiene una llave primaria, miren, como estas, que son las tablas padres, aquí solamente tenemos dos llaves foráneas para relacionarla con factura y con producto y una cantidad de productos vendidos. Bien, vamos entonces a iniciar con este proceso. Para eso vamos entonces a abrir nuestro motor de base de datos. Primero que todo tenemos que tener claro que tenemos que tener activo nuestro servidor de base de datos. Yo tengo instalado WAMP Server. En este caso, vamos a confirmarlo, abrimos. Para verificar que si esté activo debería de convertirse en verdecito este colorcito. Aquí ya está en color verde. Si no se coloca en color verde le decimos Start. Si no, pues tendríamos que entrar a configurarlo o instalarlo nuevamente para que no nos presente inconvenientes. Sin esto no podemos iniciar nuestro proceso de creación de bases de datos. Luego de este paso lo que tenemos que hacer es, vamos a ingresar a nuestra aplicación Workbench, que es donde vamos a crear la base de datos. Como les dije, la vamos a crear de manera gráfica en esta oportunidad. Más adelante, en un siguiente video, la vamos a crear utilizando código SQL. Bien, entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva conexión. Le llamamos, vamos a llamarle facturación. Le decimos Test Connection, aquí le decimos que continuar. Se creó satisfactoriamente, le decimos OK y nuevamente OK. Aquí aparece entonces ya la conexión, ingresamos a ella. Ya está accediendo. Lo primero que tenemos que hacer entonces es crear nuestro esquema o base de datos. Para eso nos vamos aquí, creamos el esquema. Vamos a llamarlo facturación. Le decimos aplicar, aplicar, finish. Aquí la vemos ya creada. Vamos a colocarla entonces como base de datos por defecto para seguir trabajando en ella. Y lo que tenemos que hacer ahora es empezar a crear nuestras tablas, ¿cierto? Ya podemos cerrar esta parte por aquí. Vamos a crear nuestras tablas. Primera tabla, vamos a crear nuestra zona cliente. Para eso, aquí dentro de facturación, en la parte de tabla, clic derecho, crear tabla. Vamos a llamar a esta tabla zona cliente.
¿Y zona cliente qué va a tener? Un ID cliente, perdón, un ID zona. Y además de eso, pues lógicamente ID zona va a ser llave primaria y not null, NN not null, es decir, para que no me la dejen en blanco, en vacía. Además de eso va a tener una zona, que es el nombre de la zona, según nuestro análisis. Listo, le decimos aplicar, aplicar, finalizar. Creamos una segunda tabla, creamos la segunda. Nuestra segunda tabla será ciudad cliente. ¿Y qué tiene ciudad cliente? Va a tener un ID de la ciudad y va a tener el nombre de la ciudad. Y así sucesivamente estaremos creando entonces las demás tablas de esta manera. En esta oportunidad estamos creando la tabla cliente que tiene número de identificación, que va a ser la llave primaria, los nombres, varchar, lógicamente tipo texto, apellido, varchar tipo texto, pero estos datos que están en la parte de abajo, ¿sí? Todas estas IDs son las llaves foráneas, como lo habíamos indicado, que se van a relacionar con sus tablas padres. Por tanto, estos campos deben de tener los mismos tipos de datos. Por ejemplo, aquí ID tipo debe ser tipo entero. ¿Por qué? Porque en el tipo cliente la habíamos colocado como entera. Y deben de ser igual, de lo contrario vamos a tener problemas en las relaciones. No se podrían relacionar. Las llaves primarias y las llaves foráneas deben de ser del mismo tipo. Es decir, deben de tener las mismas características. Y las demás sí, pues lógicamente nombres y apellidos tipo varchar para el tema de que son textos. Pero todas estas se habían definido como tipo enteras. Finalmente aplicar. De esta manera continuamos con las demás tablas. Factura, producto, detalle factura. En este caso el número de factura va a ser entero, va a ser llave, la fecha de la factura debe ser tipo date, el número de identificación, pues lógicamente va a ser la llave foránea, entonces debe ser entera. En este caso el precio de venta, vamos a colocarlo como, digamos que decimal, podría ser decimal o podría ser doble. Y nuestra tabla de detalle factura, que va a tener puras llaves foráneas. El número de la factura, para relacionarlo con la tabla factura, entonces esto no será llave principal porque debe ser llave foránea y si es llave foránea no puede ser llave principal. Entonces debe ser entera porque en la factura la colocamos entera y esta que también va a ser llave foránea también va a ser entera porque en el producto, en la tabla producto la colocamos como entera. Y la cantidad de productos vendidos no puede ser varchar porque es una cantidad que se va a operar matemáticamente, por tanto puede ser entera. Una vez creadas las tablas, vamos a crear las relaciones. Pero bueno, para crear las relaciones necesitamos primero identificar las llaves, ¿sí? Las diferentes llaves foráneas que solamente las llamamos, les dimos el nombre, pero no las hemos todavía identificado como llaves foráneas, como tal. Vamos entonces a crear nuestras llaves foráneas y para eso, vamos a abrir un poco más acá para que se vean nuestras. Aquí tenemos todas nuestras
tablas creadas según nuestro problema. Tenemos que en la tabla cliente están las llaves foráneas. Sí, acá también en factura tenemos una y acá en detalle factura tenemos llaves foráneas. Entonces en esas tres tablas tenemos llaves foráneas que identificar. Vamos entonces en la tabla de los clientes, primero que todo, y vamos aquí a donde dice Foreign Key. Y nuestra primera es ID tipo. ID tipo se va a relacionar con la tabla tipo cliente. Tabla tipo cliente. ¿Sí? Entonces tipo cliente va a ser ID tipo por acá y con ID tipo la columna llamada ID tipo. Nuestra segunda llave foránea era, recordemos, ID zona. ¿Sí? Esta la vamos a relacionar con la tabla zona cliente. Aquí sería ID zona, la columna ID zona. La otra, recordemos, era ID ciudad. Esta la vamos a relacionar con la tabla ciudad cliente. Y aquí es ID ciudad con la columna ID ciudad. Y la última era ID estado. Esta la vamos a relacionar con la tabla estado cliente, ID estado con la columna ID estado. Le decimos aplicar y aquí nos aparece el código SQL como si lo hubiéramos hecho en código, pero pues en este caso lo estamos haciendo de manera visual. Le decimos aplicar y aquí dice que pues fue ejecutado correctamente. Le decimos finish. Pasamos a la siguiente tabla que tiene también llaves foráneas y es la tabla factura. Vamos a mirar la tabla factura. Y la tabla factura tiene ¿cuál? N identificación, esta que está acá, ¿cierto? Bien, vamos entonces aquí en Foreign Key y vamos a colocarla ahí o a escribirla, ¿sí? Ojalá se llame igual. Y esta se va a relacionar con la tabla ¿cuál? Con la tabla cliente. ¿Con cuál campo? Con N identificación, N identificación. Le decimos aplicar y le decimos aplicar. Le decimos finalizar. Aquí ya estamos haciendo de una vez las relaciones. De hecho, no estamos solamente creando las llaves. Aquí estamos identificando la llave como tal, pero ya estamos creando la relación con la tabla que le corresponde. Es decir, que ya nos va a quedar relacionada la base de datos. Bien, ya tenemos entonces aquí, creo que ya le habíamos dado a aplicar. Exactamente. Nos falta una, que es la detalle factura. Detalle factura se va a relacionar tanto con factura como con producto. Entonces, ¿qué tiene detalle factura? Tiene el número de la factura, ¿sí? Y tiene el código del producto para relacionarlas. Esas serán mis llaves. Entonces, primero que todo, el número de la factura, que se relacionará con la tabla factura a través del número de la factura en la columna número de factura. Y la otra viene siendo código del producto, ¿cierto? Código del producto. El código del producto se va a relacionar con la tabla producto, con el código del producto, con la columna código del producto. Le decimos aplicar, aplicar, y aquí se hizo correctamente. Le decimos finalizar y listo. Para verificar que todo lo que hicimos está bien hecho, ¿sí? O confirmar nuestro modelo de datos, para generar nuestro modelo de datos, vamos a irnos donde dice Database, Ingeniería Inversa. Y aquí vamos a seleccionar la conexión, que es en este caso facturación. Le decimos siguiente. Perfecto, le decimos siguiente. Elegimos el esquema o base de datos, en este caso facturación. Le decimos siguiente. Nuevamente. ¿Sí? Ahí me va a decir que se va a importar los objetos. Le decimos nuevamente siguiente y finalizar. En ese orden de ideas, por acá tiene que haber aparecido ya nuestro modelo de datos. Aquí ya podemos en ese orden de ideas, pues ya tenemos nuestra base de datos creada, ¿sí? Para exportar este diagrama, ¿sí?
o para guardar este diagrama, lógicamente, estando en este punto, le decimos File y le decimos Salvar modelo. Lógicamente, aquí ya me va a mostrar dónde voy a guardar el modelo, ¿sí? Le doy un nombre y se me salvará el modelo. Si yo quiero imprimir en un modo de imagen, un formato de imagen, esta gráfica, simplemente le voy a decir File y le voy a decir exportar como PNG o como PDF, ya usted lo podrá exportar como mejor le guste. En este punto ya podemos iniciar a la inserción de datos, ¿sí? En cada una de las tablas. Podemos tener la información en Excel. Voy a mostrarles, acá tenemos un Excel donde tenemos cada una de las tablas, ¿sí? Pero lógicamente este Excel no se puede importar en MySQL, al menos en Workbench, de esa manera. Tenemos que convertir cada una de estas tablas en formato texto, archivos planos o CSV. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos unos datos ID tipo cliente. Entonces digamos que tenemos la misma estructura de la que creamos, ¿no? Por ejemplo, para la tabla tipo cliente tenemos el campo ID tipo entero, el nombre, tipo texto y así sucesivamente tenemos cada una de las tablas o datos o registros que vamos a importar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la tabla cliente tenemos el número de identificación, tipo entero, los nombres, los apellidos y las diferentes claves foráneas ya con sus datos correspondientes, los datos de la factura, producto, factura con sus fechas, productos con sus datos correspondientes y la factura con su llave foránea para relacionarlo con la factura, con su llave foránea para relacionarlo con producto y la cantidad de producto. Esto tendríamos que pasarlo a CSV. Para pasarlo a CSV simplemente le decimos archivo, le decimos guardar como y le vamos a decir entonces, no sé, buscamos en algún lugar donde la vayamos a guardar y simplemente la guardamos como tipo CSV. Para importarlos, entonces vamos a lógicamente a iniciar con nuestras tablas padres. Inicialmente, pero vamos a cerrar todas las tablas que tenemos abiertas para no tener ningún inconveniente con la importación. Para importar, iniciemos entonces con la importación de los datos de las tablas padres, zona cliente, ciudad cliente, estado cliente, tipo cliente, y de ahí sucesivamente las demás tablas hijas. Para eso, vamos clic derecho en la tabla padre, vamos a iniciar entonces con zona cliente, importar datos en la tabla, buscamos, verificamos los datos de la importación, que si sea la tabla correspondiente en la tabla facturación, zona cliente. El tipo de formato, verificamos aquí en caso de que no sea UTF-8, si nos envía algún error, podemos utilizar Latin 2, pero por ahora vamos a utilizar esta porque aquí pareciera que va a funcionar. Siguiente, 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 finish. Verificamos, correcto. Y así sucesivamente seguiremos con las siguientes tablas. En este caso nos envió un error, entonces vamos a cambiarla UTF-8 a Latin 2 y aquí verificamos que ya nos aparecen. Y de esta manera pues ya se insertaron todos los datos. Hemos verificado, se ingresaron uno a uno, tabla a tabla, utilizando la forma de importación.
Digamos que la forma de importar datos es buena pues cuando tenemos mucha información que migrar, mucha información que traer desde otra fuente. Entonces digamos que es la más recomendable. Importar datos o importar de hecho toda la base de datos completa. Bien, para nosotros poder guardar esta base de datos, para poderla abrir, donde nos aparezca además del modelo, el diagrama, tenemos que guardarla de la siguiente manera. De tal manera que cuando la vayamos a abrir, eh, tengamos la forma de ver esta información, todos estos datos, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que decirle server data export. Y aquí la base de datos que vamos a exportar es facturación, ¿sí? Esta, con todos sus campos. Y aquí vamos a decirle que por favor busquemos el lugar donde la vamos a importar. Aquí le podemos decir en qué parte la vamos a importar. Y finalmente le decimos que si queremos que nos incluya el esquema, le decimos exportar. Le decimos que continuar. Aquí nos va a pedir una clave en caso de que su servidor de MySQL le haya pedido o le haya ingresado alguna clave en el momento de la instalación, ¿sí? Entonces tendría que darle la clave en este punto. Yo pues las tengo sin clave, pues me tocaría entonces aquí decirle OK. Y ahí entonces realizó la importación, la exportación, perdón. Ya exportó la base de datos donde usted la haya guardado. Y ya para poder abrirla nuevamente, ¿sí? Completa, tendríamos que, estando en este punto, ingresar, ¿sí? O crear una nueva conexión o sobre esta misma. En caso de que no tengamos ninguna conexión, creamos otra, no importa el nombre de la conexión. Y aquí le decimos entonces que ingresamos a ella. Una vez hayamos ingresado a la conexión, pues lógicamente nos va a aparecer todo lo que tengamos en nuestro motor de base de datos ya creado, como tenemos una que se llama facturación, pues lógicamente ya nos aparece ahí. Si queremos importarla, lo único que tenemos que hacer es decirle aquí, abrir. Y eso es todo en esta oportunidad, pues ya hemos creado nuestra base de datos utilizando MySQL. En otra oportunidad trabajaremos esta misma base de datos, pero utilizando código.